En esta audioclase trabajaremos el tema significantes en la secuencia segundo intento. Los significantes en la secuencia segundo intento se refiere a las veces en que el evaluado abandona su dibujo en el momento que esto lo está realizando para comenzar en otro lugar un nuevo dibujo. Normalmente esto sucede muchas veces en el test de Bartek o en el test de la familia cuando hay alguna conflictiva importante. El segundo intento es un mecanismo de negación y anulación al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no se borra, no se retoca, no se repasa, sino que directamente el dibujo se deja así como está y muchas veces, como en el caso del material que compartimos, se tacha. Ahora, lo usual generalmente es que eso se produzca en la misma hoja y que no llegue a ser un dibujo completo. Generalmente se dibuja parcialmente, por eso después en el material escrito podrán ver un poquito más específicamente cómo tipificamos estos segundos intentos. Pero básicamente, ¿dentro de qué se encuadraría este segundo intento? Dentro de lo que son las pautas formales. Dentro de las pautas formales es una de las peculiaridades que puede adquirir la secuencia gráfica. La secuencia, como hemos trabajado en otros materiales, y que muchas veces es uno de los aspectos que solamente se reduce a ver, como dibujo. Sin embargo, la secuencia tiene toda una dinámica. Cada trazo que la persona va consignando sobre la hoja es una especie de articulación entre aspectos de sus dinámicas intrapsíquicas de su mundo interno, articulados con el propio estímulo que cada te genera, sumado también a las cuestiones relacionadas con el entorno en donde se está produciendo, digamos, la evaluación. Es decir, que es todo un proceso dinámico y nunca es inocua o nunca tiene siempre tiene un sentido significativo cualquier alteración a lo esperable para cada dibujo. Sabemos que para cada dibujo hay una secuencia esperable. Entonces, dentro de estas peculiaridades, dijimos de la secuencia, que sabemos que pueden ser organizadas o desorganizadas o simbólicas cuando no responden al patrón esperable en la forma de construir el dibujo, tenemos el segundo intento. El material que elegimos para compartir hoy es que lo que tiene de diferencial con otros segundos intentos es el hecho de que la persona dibujó todo el dibujo, digamos, lo completó y luego lo abandonó para reiniciarlo. Después van a ver en el próximo archivo gráfico en el otro lado de la hoja. Ni siquiera tomó una hoja diferente, sino que simplemente tachó, como vemos muy prolijamente, lo hemos indicado, y luego en una segunda hoja hace un nuevo dibujo también completo. Cuando sucede esto, ¿qué interpretaciones, qué reflexiones o qué inferencias podríamos realizar? Bien, básicamente dijimos, un segundo intento implica que hay alguna situación conflictiva. En este caso, ¿con qué se podría relacionar? Sabemos que el árbol vehiculiza todo lo que hace a la estructura pulsional, a contenidos más inconscientes y del ello, a diferencia de otros test como el dibujo de la figura humana y la casa, que trabaja con aspectos más conscientes preconscientes. Por lo tanto, siempre cualquier alteración significativa en lo que hace al árbol, siempre es una señal como que hay alguna cuestión subyacente o latente que obviamente con el resto de la batería y de los test uno va a terminar de comprender en su dinámica. Las características del árbol son adecuadas. Es un árbol de una estructura, si bien tiene, por ejemplo, ausencia de piso, que es un detalle básico, sin embargo, el tronco es un tronco, digamos, estable. La estructura del árbol es una estructura básica. No tiene mucha elaboración, pero tampoco tiene ninguna, digamos, dificultad en cuanto a la forma de graficación. En el dibujo 1 habíamos visto que había desbordes, las ramas eran abiertas y estaba, por ejemplo, el contorno izquierdo del árbol mucho más, del tronco del árbol, mucho más suspendido que el de la derecha, que estaba con mejor apoyo. La copa tenía desbordes. ¿Qué nos encontramos en este segundo dibujo? En este segundo dibujo el estilo de árbol es similar, pero lo que tenemos es que la persona se nota como que intenta controlar el desborde por el lado superior y derecho, como era en el dibujo anterior,
y queda comprendido casi dentro del mismo espacio de la hoja. Cambió el follaje del lado de la izquierda, ya no es una copa en nudos, sino que es una copa en arcos, lo que se ve como un aplastamiento del lado de la derecha. Los aplastamientos en la parte superior del tronco de la copa nos dan cuenta siempre de como que hay un sentimiento de desmotivación, de desánimo respecto a la realidad actual. Las ramas, en este caso, cuando tenemos dos dibujos, como estamos viendo, siempre es bueno comparar en qué se modifica y en qué no se modifica, qué se transforma, qué mejora y qué empeora. Mejoró, por ejemplo, el tema de las copas, que no hacen desbordes, más allá de que mantienen la misma estructura. El desborde sabemos que siempre tiene que ver con fantasías compensatorias, o a veces podemos ver como una exigencia superyoica, como que la persona se traza como un ideal muy elevado y que a veces le cuesta digamos, llevar a la práctica o materializar. Es por eso que a lo mejor esta segunda copa, en este segundo intento, está más controlada, pero no deja de tener, pero aparece como un elemento nuevo, que es el achatamiento en el ángulo superior derecho de la copa, que significaba lo que le comentamos antes. Entonces probablemente esta falta de, a lo mejor, de congruencia entre lo que se ambiciona y lo que se desea y lo que se puede hacer, es lo que genera el conflicto. Obviamente es un conflicto de tipo neurótico. Las ramas empeoraron un poquito porque están repasadas, se estrechan, por lo tanto, de las ramas abiertas que nos daban la necesidad de apertura y de comunicación, acá se entremezclan, se adelgazan y hay una inhibición en cuanto a la posibilidad de exteriorizar las emociones y la comunicación con el afuera, como que se le hace dificultosa. Las dos siguen siendo de longitud corta, en cuanto a su extensión, lo cual también habla también en otros términos de lo mismo que estamos diciendo, como que hay una dificultad para alcanzar las metas deseadas. El árbol está mejor apoyado, pero ahora usa como soporte la base inferior el parte inferior de la hoja. Se trata entonces de una personalidad con bastantes exigencias superyoicas. Este segundo intento lo que da cuenta justamente es de la dinámica de esto.